Vamos primeramente a las escrituras. En el libro de Matillá capítulo 25 habla de las 10 vírgenes, ¿ok? 5 prudentes, 5 insensatas, ya lo vamos a estudiar. Pero acuérdese que cuando la palabra de Yahweh fue manifestada en la tierra de nuestros padres, vemos que al Mesías y a Joshua le siguen muchos de la multitud del pueblo. Acuérdese que la multitud del pueblo en tiempos finales, como dice Revelaciones capítulo 7, son los que pasarían por la gran tribulación, la multitud. Pero de la multitud salen los muchos, donde claramente estamos en la semana de años que se confirma con muchos por una semana más. Pero de la multitud del pueblo que salen muchos, ya Joshua tomó a 12 discípulos. A 12 talmidim, que es la representación de el remanente del pueblo de los Bené de Israel. Yahoshua muchas veces enseñó muchas parábolas y los discípulos le dijeron al Mesías Yahoshua en el libro de Matillá capítulo 13, ¿por qué les hablas a la multitud por medio de parábolas? Y Yahoshua expresó, para que viendo no comprendan y escuchando no entiendan, porque Yahweh ha engrosado el corazón de este pueblo que es multitud de muchos. Pero ustedes que son mis discípulos, a ustedes se les revelan los misterios del reino. ¿Ok? Y claramente ustedes que son mis discípulos. Por eso cuando nosotros salimos de la multitud de los muchos para ser discípulos de la palabra de Yahweh, del estudio de la Torah de Moshe, profetas, escritos, vamos comprendiendo misterios del reino a través de la enseñanza del Mesías Yahoshua. Aparte de ello, Matillá capítulo 25. Pero de esa discípulos, ustedes que son mis discípulos, a ustedes se les revelan misterios del reino. En el libro de Mateo capítulo 24 se acercan unos discípulos íntimos del Mesías Yahoshua. En el libro de Mateo capítulo 24, pero en el libro de Marcos capítulo 13 se revelan quiénes son. Dicen que era Kefá, que es la representación del profeta, el testigo como Moshe. Se acerca a Yohanan, que es la representación del descendiente de David, el discípulo amado. Se acerca a Jacob, que es la representación de los 144,000. Y se acerca a Andri, que es la representación de mi nombre nuevo, o los que descenderán con el testigo fiel y verdadero a la guerra en Armageddon, a la destrucción de la bestia y falso profeta. Háblanos de las señales antes de tu venida. Ok, muy importante. Esos talmidim, discípulos íntimos. Enos, que es amigos. Yadah, íntimos, amigos íntimos. Entonces Yahoshua habló a la multitud del pueblo. De la multitud del pueblo había muchos que micramente pues, fueron alimentados con 5 panes, 2 peces. Y micramente cuando venían al Mesías le dijeron, es que ustedes solamente me buscan porque les di de comer, pero no quieren ser mis discípulos. Y micramente vinieron 12 talmidim que micramente a través de lo que la palabra de Yahweh en el Mesías Yahoshua micramente escogió. Pero de esos discípulos hubieron 4 íntimos, Kefat, Yohanan, Jacob y Andri. Háblanos de las señales antes de tu venida. Y micramente les enseña muchos fundamentos muy importantes de tiempos finales. Pero después de Matillá capítulo 24 viene Matillá capítulo 25, donde micramente Matillá capítulo 25 habla de las 10 vírgenes, que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Y micramente el 50%, la mitad de las que decían ser vírgenes, fueron descalificadas y no entraron por la puerta. ¿Ok? Entonces, es importante comprender estos hermosos fundamentos. Multitudes, muchos, las tribus, discípulos íntimos, pocos, para salir como ese 14.4 en conexión de la corona del novio, ¿vale? Y sabemos que el 50% de las vírgenes quedaron descalificadas, ¿vale? Entonces, porque la puerta se cerró.